En este espacio que cada día dedicamos juntos para repasar la lección del día, en este tema de hoy, reputación mundial, justamente se menciona que en la época de Pablo, allí había 3 iglesias que tenían importancia, que tenían relevancia. Primero, la iglesia de Jerusalén, liderada ¿por quién? Por Jacobo o Santiago, el hermano de quién? De Jesús. Allí, cierto, se reconocía la iglesia de Jerusalén como la madre de todas. También estaba la iglesia de Antioquía. Acuérdate, el concilio se presenta, el primer concilio de la iglesia se presenta. La iglesia de Antioquía, que manda a Pablo para preguntarle a la iglesia de Jerusalén qué tenía que ver eso de que los gentiles se tenían que circuncidar. Y entonces aparece allí, como se menciona en el comentario bíblico, dice, a pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva, ferviente en Roma. Esa iglesia era fuerte, vigorosa y el Señor obraba a favor de ella. La tercera iglesia allí que se reconocía mundialmente era la iglesia de Roma. Entonces Jerusalén, ¿cierto? Allí por un lado, ¿cierto? Presentando, ¿cierto? El mensaje siendo la iglesia madre, pero allí estaba la iglesia de Roma teniendo características especiales y un Pablo que escribe a esa iglesia justamente para advertirla de presentes situaciones adversas que se estaban dando. ¿Cuál era? Que los hermanos de Gálatas, allí en la zona de Galacia, estaban presentando, queriendo imponer aquellas normativas que eran para los judíos, que habían sido justamente clavadas en la cruz, querían imponerla a los gentiles. Y da 3 características preciosas de la iglesia de Roma. Justamente en Romanos capítulo 15, 14, Pablo describe allí las características de la iglesia de Roma, por qué era tan reconocida. Y yo podría decir, podemos entender por qué Pablo escribe una carta tan teológica, tan profunda, porque verdaderamente la iglesia de Roma estaba capacitada para entenderla y presenta las 3 características. La primera, allí que el autor nos hace comprender en el día jueves, dice llenos de bondad. El segundo aspecto dice llenos de conocimiento. Y el tercer aspecto dice una iglesia, una membresía sólida, a tal punto dice que podéis amonestaros, dice, los unos a los otros. Qué tremendo, 3 características preciosas, llenos de bondad. A tal punto era la bondad, ¿cierto?, de la iglesia de Roma, que Pablo esperaba en ese viaje hacia España poder entonces allegarse a Roma y sentir el apoyo de ellos para poder tener un ministerio más efectivo y poder tener los recursos para llegar hasta España. Una iglesia bien calificada, una iglesia allí bien preparada, y entonces va estas normativas, esta carta de Pablo para justamente prevenir y clarificar muchos aspectos del plan de salvación a la iglesia de Roma. Así que qué lindo que podamos entonces prepararnos con esta motivación y como este interrogante, ¿qué Pablo le está mencionando? ¿Qué es lo que está mencionando Pablo a la iglesia de Roma? Que también esa motivación y ese deseo y esas enseñanzas de Pablo también son para nosotros y son tan importantes como en aquellos días. Así que juntos continuemos en este repaso.